Buenas noches, profesor. Habla el alumno del curso de Administración y Sistemas, Gabriel Silva Palencia. Voy a presentar el proyecto de modelamiento de negocio de la gestión del ingreso y registro del paciente al Hospital Cayetano Heredia. Los integrantes de mi grupo son Angélica Romero, quien le habla, y Ángel Belén Montesinos. Eh, Comencemos brindándole un antecedente de lo que sería el Hospital Cayetano Heredia, que el principal problema que se nos presenta aquí es la dificultad que tiene el paciente para ingresar al hospital. Algunos pueden solicitar su ingreso vía telefónica o vía correo, pero muchas veces lo que pasa es que con los correos no se recepcionan a tiempo o pasan a bandeja de no deseados y ocurre un desorden total en lo que son los registros de llamadas, por lo cual no se puede hacer el registro correcto. Nosotros lo que ofrecemos es un sistema que registre a los pacientes que soliciten una cita y a la misma vez que puedan ingresar de una manera más conveniente. Aquí viene el segundo problema, que es que los pacientes no son registrados para una cita y aún así tienen que hacer una cola nuevamente. Eso toma tiempo y es un desorden, genera más desorden, ¿no? Como objetivos tenemos el disminuir un 50% el margen de las pérdidas de citas de los canales de atención para el mes de marzo del 2023. En este caso, nosotros nos proyectamos para el 2023 con un rango de tiempo aceptable, comenzando a implementar el sistema a partir de ahora. Hasta marzo del 2023 tendría un periodo de prueba y nos proyectamos para un 50% de disminución de las citas, ¿no? Aumentar un 70% la asistencia de los pacientes y citas médicas. Esto quiere decir que eh, al nuestro sistema funcionar correctamente, va a ayudar a que los pacientes tengan más confianza en el hospital y pueda aumentar la asistencia de ellos en un 70%, ¿no? Dentro de nuestro alcance está el proceso de solicitud de citas médicas que permitirá agilizar el proceso de reserva de citas para un paciente. Este punto ya lo he explicado, que nos permite mejorar lo que sería la solicitud de citas. Algo que está fuera de nuestro alcance es el proceso de atención al paciente. Este proceso está fuera de nuestro alcance ya que depende mucho del personal interno que trabaja en el hospital. Una de las restricciones que tenemos es que el hospital Cayetano Heredia requiere del sistema en un lapso de no más de 3 meses para poder ejecutarlo. Esto sería una deadline que nos impone el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Los supuestos, en caso de que uno de los stakeholders llegase a incumplir con las horas de trabajo, la fecha límite de entrega se aplazaría. En caso de nosotros perder un personal, la implementación del sistema se aplazaría aproximadamente un mes o dependiendo del mismo personal que llegase a incumplir con el horario de trabajo. La situación actual del negocio ya la he explicado en el punto 4.1. De igual manera, la lista de casos de uso de negocios son los problemas principales, que ya lo expliqué, que es la gestión de cita médica, es la recepción del paciente, que atienda los correos según la prioridad que se generan, y de igual manera las llamadas según el orden el cual se ingresa. El segundo problema que se nos presenta es la gestión del paciente, que el personal de seguridad no desconoce totalmente quién tiene una cita y quién no. Por eso que absolutamente todas las personas tienen que hacer una fila y eso requiere una pérdida de tiempo para el paciente y, y también para el hospital mismo. Los actores de negocio, estos son los actores implicados en lo que sería
el mismo problema, ¿no? En este caso es el paciente. Y el diagrama general de caso de uso de negocio es cómo se relacionan estos problemas con el paciente. En la situación propuesta del caso de uso de negocio, esto ya lo he explicado en el punto anterior, es el proceso de gestión de cita médica y el proceso de gestión de ingreso del paciente. De igual manera, ya lo expliqué los casos de uso de negocio y los actores y la relación, el diagrama general de caso de uso de negocio. Especificación de los casos de uso de negocio, la gestión de cita médica, una pequeña breve descripción que ya la planteé de nuevo, sería la mala recepción que tienen los pacientes al solicitar una cita. Y este objetivo, que lo vuelvo a replantear, que es un 50%, disminuir un 50% del margen de pérdidas de citas para el mes de marzo del año 2023. El flujo de trabajo, o sea que el flujo que presenta normalmente este problema, es que el paciente realiza una búsqueda de los medios de comunicación, ya sea correo y telefónico. El paciente envía un correo para solicitar la disponibilidad y el recepcionista recibe la solicitud. El recepcionista verifica la disponibilidad del doctor y el recepcionista brinda la información solicitada. El paciente confirma la disponibilidad y el recepcionista solicita los datos personales. El paciente brinda los datos personales. El recepcionista recibe los datos personales y el recepcionista agenda la cita médica. Finalmente, el paciente recibe la confirmación de la cita médica. Por supuesto, este es un caso ideal, no necesariamente tiene que ser así, pero ya vamos viendo el problema. Es que el problema mismo es que tiene demasiados pasos y estos pasos se deben reducir. Para eso vamos a implementar nuestro sistema. Los flujos alternativos son un caso adicional. Por ejemplo, en el punto 8, si no acepta la disponibilidad del doctor, el proceso se cancela. O sea, si el paciente no está de acuerdo con el horario establecido por el doctor, el proceso se cancela simplemente porque no dispone del tiempo necesario. Este proceso es de categoría básica y el gestor del proceso es el paciente. Ahora, en la gestión de ingreso del paciente previamente ya lo expuse, pero de todas maneras es el ingreso del paciente, y el principal problema es que el personal de seguridad no sabe quién tiene una cita y quién no, lo cual representa una pérdida de tiempo, ya que el paciente va a tener que hacer una cola nuevamente. Como objetivo tenemos el aumentar un 70% de la asistencia de los pacientes a las citas médicas. Eso significa que los pacientes tengan un poco más de confianza en el hospital, ya que nuestro sistema va a facilitar esto y va a mejorar este problema que tiene continuamente, no solo este hospital, sino la mayoría de hospitales, ¿no? El flujo de trabajo es el flujo básico. El paciente se dirige al hospital, el paciente realiza una cola y 2 horas después aproximadamente al llegar a la puerta, ¿no? El personal de seguridad solicita los documentos, DNI, carnet de vacunación y, según los protocolos de bioseguridad, mascarilla, protector facial, alcohol en gel, carnet de vacunación, en todos los protocolos de bioseguridad. El paciente entrega los documentos, el personal de seguridad verifica los documentos y protocolos, y el personal de seguridad, si cumple, le permite el ingreso. El paciente ingresa al hospital finalmente, ¿no? Aquí podemos ver claramente el problema que les había planteado, que es que el paciente pierde su tiempo, ¿no? Al hacer una cola y no ya haber sacado una cita, es una pérdida de tiempo porque tiene que presentarse 2 horas antes y es una pérdida de tiempo, en fin. Como flujos alternativos al punto 4, si el paciente no cuenta con los documentos pertinentes,
no ingresará a las instalaciones del Hospital Cayetano Heredia y su cita quedará cancelada. Sí, en el punto 4, si el cliente no tiene documentos, si el paciente no tiene documentos, entonces se le regresará, ya que no podemos verificar su identidad. Como categoría también pertenece a la categoría básica y el gestor de proceso es siempre el paciente. La lista de trabajadores de negocio, quienes trabajan dentro del hospital, sería el trabajador de negocio, el recepcionista y el personal de seguridad. El recepcionista está encargado de brindar información y la disponibilidad del doctor que genera genera la cita de los pacientes, ¿no? El encargado de solicitar documentos, ese sería el personal de seguridad que está encargado de solicitar los documentos de ingreso para el ingreso a las instalaciones del hospital. La lista de entidades de negocio. Las entidades de negocio son documentos que se tienen que presentar. El, el documento de ingreso. El documento de ingreso contiene los datos del paciente. Puede ser un DNI, carnet de vacunación, protocolos de salud para ingresar a las instalaciones del hospital. La solicitud de cita, este documento se registra la cita médica donde se tienen los datos del paciente, especialidad, doctor, consultorio, fecha y hora. Este documento nos permite registrar la cita del paciente. Y el último documento sería la disponibilidad del doctor, que en este documento se registra todas las disponibilidades de todos los doctores y así podemos sacar un rol para verificar los horarios que tienen los doctores, para así poder brindarles información a los pacientes. El diagrama de clases de negocio. Esto es la relación que hay entre los trabajadores de negocio y las entidades de negocio, ¿no? Aquí podemos ver que el recepcionista tiene una relación con la solicitud de cita y la disponibilidad de los doctores, mientras que el personal de seguridad tiene una relación con los documentos de ingreso. El diagrama de actividades de negocio es el proceso que tiene que pasar el paciente para finalmente recibir su cita médica. Vemos aquí que primero o bien ingresa con un correo al hospital o llama al hospital para solicitar la disponibilidad. En todo caso, se recibe su solicitud para verificar la disponibilidad del doctor y se brinda la información solicitada. Si está de acuerdo, el confirma la disponibilidad y si no, se cancela el proceso. En caso de estar de acuerdo y confirmar la disponibilidad, se solicitan los datos personales, el paciente brinda los datos personales, el recepcionista recibe los datos personales y agenda una cita médica para posteriormente el paciente acuda al centro de salud y aquí recibe la información de la cita médica y el proceso termina, ¿no? La gestión de ingreso del paciente. Este es el segundo proceso que tenemos que agilizar. Empieza cuando el paciente se dirige al hospital, realiza una cola y 2 horas después llega a la puerta, el personal de seguridad le solicita los documentos, el paciente le brinda los documentos, el personal de seguridad le verifica sus documentos y los protocolos. Si cumple, le permite el acceso y acude a su cita. Si no, no ingresa al hospital y se cancela la cita. Las reglas del negocio. Las restricciones que a nosotros nos colocan para implementar el sistema. El Hospital Cayetano Heredia requiere del sistema en un lapso de no más de 3 meses para ponerlo en ejecución. Esta es una deadline que nos colocan para poder implementar el sistema y el tipo de sistema que vamos a implementar. En este caso va a ser un sistema de tipo página web. Aquí podemos ver los diferentes términos que hemos usado. Un stakeholder es interesado en el negocio del proyecto, un cliente externo o interno y el usuario final. Los anexos, aquí podemos ver el diagrama de flujos, tanto del primer proceso como del subproceso, que es verificar la disponibilidad del doctor, y eso sería todo.
Muchas gracias, profesores. Ha sido mi exposición y de mi grupo. Hasta luego.